día de hoy. Entonces, si es que usted se mantiene en esta conferencia, está de acuerdo en que sea grabada. Voy a empezar entonces. Primero, voy a explicar la página plac.es. Recuerde que usted puede anotar en un cuaderno toda la información y por A o B situación usted se pierde en algún sentido. Más tardecito, dentro de unas 2 horas, voy a enviar por correo electrónico el video subido a YouTube de la misma jornada para que usted pueda revisar nuevamente paso a paso si es que se pierde en algo. ¿Listo? Entonces, empiezo. La página es my.plac.es, que es la que estoy señalando en este momento en la parte superior, esquina izquierda. Usted va a crear un usuario, entonces aquí en color rojo casi imperceptible dice, no tiene una cuenta, regístrese ahora. Entonces usted le va a dar clic. Una vez que esto se abre, le va a pedir un correo, una contraseña, repetir la contraseña y registrarse. Una vez que usted se registra, le va a llegar a su correo electrónico. Puede ser un correo de Gmail, puede registrarse incluso con Facebook o con LinkedIn. Entonces, a su correo electrónico le va a llegar un correo de confirmación, seguramente a la bandeja de spam. Es muy importante que usted ingrese a su correo electrónico para verificar la cuenta. Al verificar la cuenta, originalmente se va a encontrar nuevamente en esta página y le va a pedir que inicie sesión. Para mi caso está mi cuenta con la contraseña respectiva. Entonces le voy a dar clic en entrar. El momento de ingresar me va a salir este panel de entrada vacío porque obviamente no hemos creado nada. Entonces, ¿cómo voy a verificar el porcentaje de similitud? Primero tengo que cargar un documento. Entonces le voy a dar clic en cargar y me va a pedir que yo arrastre un archivo o le doy clic. Con un solo clic me va a salir esta ventana para cargar justamente algún archivo. Entonces, en este caso, me voy a dirigir a los documentos de los estudiantes a los que les estoy tutoreando. Voy a seleccionar un documento cualquiera. Me va a decir, ha sido subido. Me dice en inglés que ha sido subido. Pero ¿a dónde se sube? Tengo que dirigirme a la pestaña de documentos. En esta pestaña de documentos me van a salir justamente todos los documentos. Aquí me dice, Bacarrea Stalin Martín B2, que es el documento que yo subí. Entonces, ¿qué es lo que tengo que realizar? Aquí me dice acción requerida. Solo le voy a dejar señalado regular. Si es que yo le doy clic en el resto, me va a pedir pago. Obviamente, nosotros no requerimos un análisis a profundidad, sino de manera más general, justamente para identificar el porcentaje nada más. Entonces, le voy a dar clic en proceder gratis. No le voy a señalar nada más. Simplemente proceda gratis. Me va a decir calculando. Entonces dice proceso de verificación en espera. ¿Cuánto tiempo se demora este proceso de verificación? A veces, dependiendo de la banda de internet y también de cómo se está trabajando en la página web, suele durar 1 minuto hasta 7 minutos. Incluso un documento me demoró más o menos unos 15 minutos en verificarse. Entonces, en este momento justamente dice aquí 0%. Conforme va avanzando me va a decir 10%, 15%, por ejemplo aquí me dice 12%. Entonces, tengo que esperar. Una vez que espero, por ejemplo, acá hay otro del mismo estudiante, Bacarrea Stalin Martín, en este caso es del documento del borrador 2, acá es del documento final. Entonces, me sale la siguiente información. Riesgo de plagio bajo. ¿Cuál es el porcentaje de copia final de todo el documento? 3%. La concentración de esa copia se encuentra en un solo lugar, por lo que seguramente es una cita a la que este documento, a la que esta página web no le está reconociendo como tal, como cita. Otros ejemplos justamente los presento acá. El del estudiante Umajinga tiene un riesgo de plagio medio, pero tiene menor porcentaje de copia. ¿Por qué razón? Justamente porque en algunos casos el motor de identificación de plagio de esta página es específicamente
para identificar los tipos de cita, si es que yo los trabajo con comillas, sin comillas, si es que hago parafraseo, etc. Entonces, aquí lo conoce como riesgo de plagio medio y la concentración es en un mismo lugar. Yo no puedo descargar reportes en esta página web. Me dice, si quiero ver el reporte, tengo que pagar. Es decir, yo no puedo revisar en dónde se encuentran las copias. En la parte de acá abajo igual, por ejemplo aquí, el del señor Tello, me dice riesgo de plagio alto, 4%. Aquí me dice, si se fija, el porcentaje de copia incluso es bajo, pero me dice riesgo de plagio es alto, porque seguramente en una cita se lo hizo cita textual, es decir, se copió una frase y se la pegó. Recordemos que tenemos tres tipos de citas: citas cortas, citas largas y citas de parafraseo. Entonces, aquí seguramente es cita de parafraseo. Acá a lo mejor es cita corta y acá a lo mejor es cita larga. Y justamente como nosotros no tenemos opción de identificar qué es copia y qué no es copia, no podemos saber si es que es riesgo alto o riesgo bajo. Lo único que podemos saber es cuánto es el porcentaje en total de copia del documento. Aquí me dice que la concentración se encuentra en algunos lugares del documento, que es algo normal. Recordemos que dentro de los documentos para universidad se pide incluso hasta el 10% de copia en pregrado y 5% de copia en posgrado. Para la unidad educativa nos han sabido mencionar que hasta el 30% estaría bien, por lo que tener estos porcentajes, no importa si es que aquí me dice riesgo de plagio alto, el porcentaje final es el 4%, por lo tanto es un porcentaje muy bajo. No hay que entonces dirigirse o tener en cuenta esta palabra que me indica alto o bajo, porque como les mencioné, se encuentra por la concentración y por los tipos de cita que se desarrollan. Acá, por ejemplo, dice riesgo de plagio medio y el porcentaje es incluso más alto que acá, que el porcentaje es más bajo, pero me dice alto. Justamente es por las citas. Más o menos en este momento ya se terminó de cargar el documento que subí. Me dice 6%. Este fue el borrador 2. En comparación con el documento final, es de 6% frente al 3%. Es decir, el estudiante seguramente modificó las citas cortas o las citas largas y las realizó como citas de parafraseo. Justamente por eso obtuvo ya finalmente un 3%. Eso es para la parte de esta página. Es importante tomar una captura de pantalla el momento en el que se desarrolle justamente esta verificación. Una vez que yo le tomo una captura de pantalla, en la esquina superior derecha de su teclado hay un botón que dice Imp, Pant, Pet, Sys, que es el print screen, que es el que toma una captura de pantalla. Entonces, una vez que yo tomo la captura de pantalla, abro, si es que estoy en computadora, abro un Paint y pego justamente el documento. Entonces, aquí yo sé que este documento que le pertenece al señor Vaca es el que me interesa. Entonces, por ejemplo, lo único que yo necesito es borrar el resto de la información que no me interesa. Entonces, este documento sería el que yo voy a presentar, el que yo voy a enviar como imagen adjunta al documento final que se tiene que remitir a vicerrectorado para que se realicen justamente las adecuaciones y tengamos las reuniones de comisión y se realice ya la calificación. Entonces, yo guardaría esta imagen. Esa es la primera opción. Esa es la opción de plag.es. Vamos ahora con el detector de plagio, el Plagiarism, que es el segundo enlace que nos enviaron desde el rectorado. Para efectos del caso, justamente voy a trabajar con el mismo documento. Este es el documento final del estudiante Vaca, que recordemos que en el detector de plagio acá, el borrador 2 tenía el 6% y el documento final tiene un 3%. Entonces, una vez que yo ingreso a esta página, esta no necesita crear ningún tipo de usuario ni nada por el estilo. Simplemente yo copio información y la pego directamente donde me dice pegar el texto aquí para ser chequeado. Entonces, me pide como máximo 1000 palabras. Voy a revisar el marco teórico de este estudiante, el marco conceptual,
que es justamente el texto que más palabras tiene dentro de estos proyectos. Hasta ahí tengo 841 palabras. Voy a copiar y la pego directamente aquí. Entonces me dice 842 palabras. Yo me voy a dirigir a la parte de abajo y voy a dar clic donde dice comprobar plagio. Entonces yo tengo que esperar. Este se demora un poco menos, este se demora hasta 3 minutos. Entonces le voy a dar, le voy a esperar un momento. Mientras continúa el análisis, es importante mencionar que tengo que realizar lo mismo con toda la información del documento, es decir, tendría que copiar originalmente la parte superior, es decir, desde la parte de introducción. Entonces tendría que copiar la introducción, que es más o menos hasta 250 palabras, copiar e ir pegando en la página web. Después de haber pegado la primera parte, verificar el porcentaje de copia. Vamos a poner como ejemplo, en esta primera parte me salió un 5%. Después tengo que copiar la segunda parte, antecedentes. Entonces, copio las más o menos 250 palabras. En este caso no me sale la cantidad de palabras. Copio eso y pego justamente en la página. Vamos a asumir que en la segunda parte me salió 0%. Entonces, una vez que haya corrido todo el documento, voy a sumar esos porcentajes. 5% más 0% más 2%, etcétera. Y le voy a dividir, voy a hacer un promedio simple, es decir, en este caso yo tengo algunos ítems: introducción, antecedentes, definición del estudio de caso, justificación, objetivos, marco conceptual, metodológico, etcétera. En total son 4, 8, 12. Tendría 12 porcentajes diferentes. Entonces voy a sumar todos esos porcentajes diferentes y dividir para 12 para obtener el porcentaje final. En este caso me voy a demorar bastante más, justamente porque voy a ir copiando poco a poco, es decir, voy a realizar 12 veces el proceso que estoy realizando en este momento para obtener 12 porcentajes y finalmente en una calculadora, o si lo deseo hacer mentalmente, divido ese porcentaje para 12. No recomiendo ya por experiencia trabajar con este documento. ¿Por qué razón? En la página anterior, plag.es, me dice directamente el porcentaje. ¿Cuál es la deficiencia? Es que no puedo ver en dónde. Entonces, esta página web, este enlace, me sirve para porcentajes que se encuentren menos del 10%, para la unidad educativa, como nos han mencionado, hasta el 30%. Si es que tengo menos del 30%, esta página es óptima. Sin embargo, si es que tengo más del 30%, es decir, 31% en adelante, me sirve más el plagiarism, porque aquí voy a poder identificar específicamente en dónde están las copias, algo que no se podía verificar acá. Acá simplemente me dice el porcentaje y nada más. Acá en cambio me va a decir el porcentaje y en dónde se encuentra, pero tengo que trabajar, como lo mencioné, en cada uno de los ítems, es decir, primero en introducción, después en antecedentes, etcétera, y adicional a eso también realizar el promedio. Como ustedes se fijan, más o menos vamos unos 3 a 4 minutos verificando solo el marco conceptual, aún no lo realiza, entonces voy a seguir esperando hasta que salga ese porcentaje. Aprovecho el tiempo y en este momento daría apertura si es que alguien tiene alguna pregunta hasta que esto esté en el 100%. Pueden encender el micrófono y realizar cualquier tipo de pregunta. Compañerito Marco, yo por favor. ¿Cómo está? Buenos días. Muy buenos días con todos. Bueno, primero agradecerle a usted por esta capacitación
y también agradecerle por su valioso tiempo destinado para aclararnos dudas sobre la aplicación de antiplagio en los trabajos del proyecto de grado. Agradecer a todos los compañeros participantes. Estamos 18 personas hasta el momento. Y también quiero agradecerle porque luego va a estar disponible esta herramienta para que los compañeros que por alguna razón no han podido conectarse lo puedan revisar en otro momento. Muchas gracias por toda su ayuda. Compañeros, si tienen dudas, preguntas, por favor, solicitar este momento. Listo. Si ustedes se pueden fijar, le agradezco mucho su participación. Justamente en este momento acaba de salir el 100% del trabajo. Recordemos que se demoró más o menos unos 4 a 5 minutos. Entonces aquí, ¿qué tiene de diferente? Aquí me dice 12% plagiado. Hay que tener en cuenta que es muy diferente al 3% que tengo acá. ¿Por qué aquí me sale 12%? Porque en porcentaje yo estoy hablando de 800 palabras. Y de esas 800 palabras, esta cantidad en rojo es el porcentaje de copia. Por lo tanto, es un gran porcentaje. Pero si es que esta sola frase yo la comparo frente a todo el documento, obviamente va a disminuir el porcentaje. Por lo tanto, es muy importante sumar. En este caso dice 12%. En el marco conceptual, entonces yo tendría un 12% de copia. Tengo que sumar. En la introducción a lo mejor me sale 5%, en antecedente 0, en definición del estudio de caso 0, etc. Una vez que sumo todo eso, ahí voy a dividir para el número de ítems. En este caso les había mencionado que son 12 y justamente obtendré un porcentaje de copia. No es de la mejor opción. ¿Por qué razón? Porque no hay una relación estrictamente directa, es decir, este porcentaje eh, es a 100%, entonces ¿cuánto es este porcentaje? Porque cada sección tiene una cantidad de palabras diferentes. Sin embargo, para evitar justamente algún tipo de modelo matemático para que puedan trabajarlo, lo conveniente es trabajar con regla de 3 y esperar lo mejor de eso. Recordemos que esta página se debería usar asumiendo que en esta de acá me sale más del 30%. Si me sale más del 30%, entonces ahí sí me dirijo acá y voy verificando en qué partes del documento hay copia textual. Por ejemplo, en el marco teórico aquí me dice que esta sección de aquí, desde las aguas subterráneas hasta allí, es una copia según esta página web. Entonces me dice ver fuentes plagiadas. Yo le voy a dar más y aquí me dice justamente esta parte de aquí tiene que ver en algún sentido con esta sección de acá. Esta página de acá tiene algo que ver con esta parte de acá. Recordemos que estas páginas web, como son gratuitas, los motores de identificación no son tan fuertes, entonces a lo mejor realmente este 3% no influye, o a lo mejor sí. En este caso estamos hablando de pandemia, estamos hablando de COVID-19, pero en esta frase de aquí no tiene nada que ver, en esta otra frase tampoco, en esta otra frase tampoco. Entonces, realmente ese 3% es falso, ¿no es cierto? Entonces es un falso positivo. Por lo tanto, yo podría asumir que ese 3% no es real y simplemente tendría un 9% de plagio. Le vuelvo a abrir, perdón, y justamente aquí me dice algo de la COVID y no tiene nada que ver con el documento. Este documento habla sobre petróleo, entonces no hay ninguna relación. ¿Cómo descargo un informe de copia en esta página web? Me dirijo hasta el final y voy a dar clic en descargar reporte, que es el botón verde. Entonces, en ese momento, más o menos se demoran unos 30 segundos en que se active el enlace y se descarga automáticamente. Voy a darle espera.
mientras espero que se descargue el documento, ¿qué puedo trabajar? ¿Qué función tiene o qué funcionalidad le puedo rescatar a esta página web? Es que yo sé específicamente en dónde hay copia. Entonces yo le puedo decir al estudiante, a ver, tiene que cambiar esta frase, a lo mejor no está citada, entonces tiene que poner en paréntesis de dónde sacó, cuál es el autor, de dónde se sacó esa información. Acá a lo mejor también hay información de esta manera, entonces es una cita textual, es una cita parafraseada, ¿qué es? Habría que citar, habría que investigar. Entonces, esta página me permite decirle al estudiante en dónde tiene que cambiar las cosas, qué tiene que eliminar y qué estaría, entre comillas, bien. Si usted se fija, se acaba de descargar en este momento el informe. Entonces, este es el informe que me sale de la sección que le pasé el plagiarismo. Entonces me dice 12% copiado, 88% único de las 912 palabras. Es decir, no de todo el documento, simplemente de la parte que se copió. Me genera lo que yo pegué, es decir, el documento o las palabras que yo les sometí a la revisión, y abajo me dice de dónde sale el porcentaje. Entonces, me sale incluso con la página web de donde se sacó esta información. Aquí está el 3% de esta parte de aquí, otro 3% de esta otra página, y así sucesivamente. Esta información es importante, se le puede entregar al estudiante justamente para que identifique en dónde están las copias de su documento. O a su vez simplemente evitar eso y enviarle las partes en color rojo, o simplemente en el mismo documento señalarle de color rojo qué es lo que está copiado textualmente de internet para que el estudiante realice la modificación. Esas serían las dos páginas, como les menciono, la parte de Plag.es y el detector de plagio Plagiarism, que nos pudo indicar justamente mediante un correo electrónico desde el rectorado. Hay otros detectores de plagio, sin embargo, algunos son de costo, otros son bastante más complicados de manejar, por lo que son excelentes opciones cualquiera de estas. Así, hasta ahí sería toda la información que les puedo compartir. Voy a dar unos 5 minutos para preguntas, de ser el caso. Entonces, pueden encender su micrófono y realizar alguna pregunta. Ingeniero, muy buenos días. ¿Cómo Siga, está? Arista, siga, por favor. Muy buenos días con todos, magíster. Muy buenos días, ingeniero, también agradeciéndole bastante por la explicación. Yo tengo una pregunta. En esas partes que muestra rojo, ¿qué debe hacer el estudiante? ¿Tiene que parafrasear o qué nos sugiere? Yo sugiero que realicen citas de parafraseo, es decir, por ejemplo, a lo mejor el estudiante copió y pegó directamente y no citó. Entonces, hay alguna opción. Por ejemplo, aquí, en esta parte de rojo que sería la copia textual, tendría que citarle. Norma APA me dice que entre paréntesis le tengo que poner el autor de esta información. Por ejemplo, Bravo 2017. Entonces, en ese sentido, yo sé que esta información de aquí es una cita y ya no me va a contar como copia textual. Si es que yo no deseo hacer eso, puedo parafrasear esta información, pero finalmente tengo que referenciar. Siempre voy a tener que referenciar. Ahí es donde fallan los estudiantes. El estudiante simplemente copia y pega, y después por ahí cambia alguna cosa. Es muy importante citar. Yo recomiendo que se cite para evitar justamente que eso se considere como un porcentaje de copia. Ya, muchas gracias, ingeniero. Pero tal vez como otra sugerencia, ¿podría el estudiante coger la idea y explicarle con sus propias palabras, claro, sin cambiar su significado, ¿no? Digo yo, ¿podría el estudiante? Ya. Esa es una cita de parafraseo. Finalmente va a tener que citar de todas formas. En bibliografía, en Ya. referencias bibliográficas, están, por ejemplo, para el caso del joven Vaca, le pedí que cite justamente toda la información que haya obtenido. Los estudiantes lo que realizan es, sacan información de algún lugar y finalmente lo van a parafrasear, porque obviamente no están realizando una investigación muy profunda. Es una investigación descriptiva. Por lo tanto, necesitan información de Internet. Recomiendo que se parafrasee, pero que al final sí se cite, es decir, al final se ponga el autor de donde se sacó. Recordemos que se debe obtener un autor, es decir,
no valen páginas web sin autor o sin AIN. Siempre hay que buscar Ya. páginas que tengan autor y que tengan AIN. Ya, muchas gracias, ingeniero. Tengo yo otra pregunta. En el primer link, entonces ahí donde es el plag.es, yo tengo de una alumna, me sale el 14% riesgo de plagio más alto. ¿Sí se considera dentro del lineamiento que el señor rector dijo que lo mínimo sería 30%? Correcto, Sí, está porque, bien. correcto. Pero como, claro que como ahí dice más alto y como no sabía que ha habido un medio, entonces, ¿a cuál uno se refiere? ¿Al más alto o al Ya, medio para yo tener tiempo de reenviarle el documento y que siga haciendo la corrección? correcto. A ver, como mencionaba al comienzo de la capacitación, aquí me salen dos indicadores importantes. El porcentaje y donde me dice en color alto, medio o bajo. ¿Qué es lo importante? El porcentaje. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo voy a presentar lo siguiente. Aquí me dice riesgo de plagio medio, 7%. Pero acá me dice riesgo de plagio alto y 4%. Entonces, me debería salir riesgo de plagio aquí medio y aquí alto, ¿no es cierto? ¿Por qué me sale esto? El porcentaje es lo importante porque me dice que en todo el documento solo el 4% es información plagiada, entre comillas. Me dice alto porque me indica la concentración en donde se encuentra. Es decir, el motor de análisis de esta página, al ser gratuita, lo único que me dice es que en dos partes del documento o en algunas secciones del documento hay copias textuales, seguramente porque el estudiante no cita correctamente. Yo no puedo saber esa información porque tendría que descargar el reporte, pero eso cuesta. Entonces, esta sección que me dice alto, que me dice medio, que me dice bajo, simplemente es un indicador de más o menos en qué parte del documento o qué cantidad del documento tiene esa copia. Por ejemplo, aquí tengo 4%, pero lo mejor ese 4% son 6 citas copiadas textualmente. Y aquí a lo mejor es 7% que es más, pero solo son 2 citas copiadas Ujú, textualmente. hace ¿Entiende? referencia. Exactamente. Lo Pero, importante solo es el perdón, porcentaje. ya, solamente se va a observar es el porcentaje sin tomar en cuenta si es alto, si es medio, bajo o muy alto, porque en este caso de la señorita Loachamí tiene 14% de riesgo de plagio y con la palabra muy alto. Entonces yo digo, ¿y ahora cómo se podrá hacer? Entonces solamente se va a tomar en cuenta el porcentaje sin tomar en cuenta lo que es el alto, medio o bajo. Correcto, justamente porque este alto, Mm, medio, bajo o muy alto corresponde a la ya, cantidad de veces que se realiza la copia. ya, Pero la cantidad ya, de veces no es influyente. Más bien lo ya. influyente es el porcentaje. Correcto. Ya, muchas gracias, ingeniero. Muy amable, gracias por la explicación. Listo. Tal vez alguien más, alguna pregunta. Buenos días, compañero Marco. Buenos Marx días. le saluda. ¿Cómo está, Marx? ¿En qué le puedo ayudar? Ya, muchas gracias. Igual, yo opté por la segunda opción, lo cual pude identificar de mejor manera porque en lo rosadito es que realiza el plagio. Los chicos estaban en un promedio del 90%, mis 4 estudiantes, y ellos optaron, igual dijeron que querían subir o bajar ese porcentaje y están en el 97%. ¿Por qué opté la segunda opción? Porque se puede identificar, como usted manifiesta, Marco, igualmente revisando dónde están las palabras, dónde están las frases, el detalle de plagio. Por eso opté por esta segunda y se demora más, pero igual, o sea, como docente de investigación también se aprende muchísimo. Esto iniciamos se dio al inicio del año igualmente. Gracias, de eso es todo. Listo. Justamente acotando a lo que menciona el compañero, depende justamente de su contexto. Para mi contexto, me sirvió mejor el primero porque todos tienen porcentaje menor a 10%. Entonces, yo simplemente envío la captura y estaría listo.
Pero ¿qué ocurría si tenía un 31%, por ejemplo? Entonces me convenía más el detector plagiarism para decirle al estudiante, en tal y tal parte usted tiene que cambiar. Y justamente con eso yo después podría correr nuevamente en el otro detector, en el flag.s, y verificar si es que ya tiene menos del 30% y podría enviar la imagen. Es importante señalar que cada uno tiene sus beneficios y sus contras. En el caso de acá se demora poquito, no trabaja mucho y simplemente me da el porcentaje que es lo importante, pero no me da el informe. En el caso de acá me da el informe, pero no me da el porcentaje final, tengo que ir poco a poco. Entonces, dependerá de su contexto. ¿Alguien Bueno, más que le pueda ayudar en Ingeniero, alguna buenos pregunta? días. Ingeniero, yo tengo una pregunta. Buenos días. Buenos días, Patricio. ¿En qué gracias, le puedo ayudar? Marquito. Ya, muchas gracias, ingeniero Marco. Tengo una pregunta. Yo el día de ayer pasé el primer eh, proveedor de, bueno, el antiplagio, y yo les mandé a rectificar a mis chicos, porque aún no habíamos estado en la reunión en la que determinaba que era menos del 30%. Mi pregunta es, si le vuelvo a pasar el mismo antiplagio a un trabajo anteriormente ya puesto a exposición, ¿no crea un error o le toma desde cero y me sale el nuevo porcentaje? Porque digo, si ya le pasé un trabajo y vuelvo a pasar el mismo, podría ser que sale casi el 100% de plagio de un anterior. Correcto, justamente por esa razón subí dos veces un documento muy similar. En este caso es el documento del señor Vaca, un borrador 2 y el documento final. Es decir, en el borrador 2 me debería salir un 98 porque ya subí el documento final. No hay ningún inconveniente. Puede subir 2, 5 o 100 veces el documento que lo compara con Internet, no lo compara entre los documentos subidos. ¿Alguien más alguna pregunta? Yo, ingeniero, buenos días. Compañera Margarita, ¿en qué le puedo ayudar? Bueno, ayer yo le había mandado un correo y gracias por responderme también. Mi duda era porque, y está ahí, yo le sometí la primera parte de la introducción de un trabajo de la chica y ella tenía citado un artículo de la Constitución que hablaba sobre educación. Entonces ella tenía citado y el momento que se le pone la introducción a plagio, salió como plagio el artículo de la Constitución. Entonces, por eso yo le preguntaba por qué razón se sale como plagio si estaba citado, estaba ahí citado. ¿Cuál es la razón? Y Ya. eso es lo que le está dando ese porcentaje de plagio. Correcto, justamente hay lugares, hay momentos en los que sí se cita adecuadamente, a lo mejor aquí tenía una cita, pero el motor de identificación de este detector de plagio lo considera todavía como copia. Eso es por problema del motor en sí, nosotros no podemos hacer nada fuera de eso. Lo que podemos hacer, lo que yo recomendaría es informar, es decir, este porcentaje de aquí no lo voy a contar porque a lo mejor sí está bien citado y es pertinente, es decir, no es un plagio, está citado. Por lo tanto, si es que eso es un 3%, quitar ese 3% y simplemente decir que esto es un 9%. E informar, siempre informar por qué razón se está realizando tal actividad. Por ejemplo, enviar un correo diciendo, estos son todos los informes del plagiarismo, desde introducción hasta referencias bibliográficas, el promedio de porcentaje de copia es, ejemplo, 5%, sin embargo, en la parte de introducción se retiró una sección del porcentaje porque sí estaba bien citado. Eso se lo realizó porque el motor de análisis del detector de plagio tuvo un error poniéndolo como plagio, algo que no lo era. Entonces, algo así podría ser y con eso evitamos justamente caer en algún tipo de error. Sí, porque justamente ayer el papito me conversaba conmigo ayer y me decía que en estos detectores que son gratuitos no le toman en cuenta las citas. Cuando hay un detector pagado, ellos separan lo que son citas y por eso es que a lo mejor le está saliendo el valor de plagio en la cita. Eso es lo que él me manifestaba. ¿Es cierto eso? De que el gratuito tenga esto y el pagado no. Sí, es correcto. Los pagados se puede ir verificando qué sí es copia y qué no es y quitar esos porcentajes. En estos gratuitos, en cambio, no se puede hacer más allá de verificar en dónde considera que está copiado y en dónde no, nada más. Es decir, estos al ser gratuitos simplemente me entregan la información y nada más. Los que se pagan, yo puedo decir,
discrimina esta información, esto no es plagio porque sí está citado y le quita del porcentaje, haciéndolo más contextualizable. Sin embargo, no podemos trabajar con estas cosas pagadas justamente porque estamos trabajando con una revisión de proyectos de estudiantes de bachillerato y la intención es que ellos eviten la copia. Ese es el espíritu final de lo que nos han provisto a nosotros, más que se acerquen o no a un porcentaje final de copia. Me quedan, muchas gracias, ingeniero. Listo, me quedan un par de minutos, por lo que voy a dar por finalizada la reunión. Recuerde que dentro de un par de horas va a terminar de subirse el video a YouTube para que pueda verificar cualquier información que se haya perdido y no duden en contactar por correo electrónico, que a la medida de lo posible iré contestando sus correos también. Les agradezco su atención y su participación. Que la pasen muy bien el día de hoy. Hasta luego. Compañero, Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias, compañero Marco, muy amable, gracias. Muchísimas gracias por su tiempo. Por Muchas gracias, Marquito. Ahora sí está entendiendo ya. Proyecto. Gracias, Marquito. Compañeros, muchas gracias. Hasta luego.